Si quieres que algo crezca, si quieres que algo tome un sentido bien y que la gente siga creciendo junto a ti y que tú crezcas también con lo que ellos te aporten, es que debes de compartir, ¿no? Pues el conocimiento es conocimiento cuando se transmite, se comparte. Si no se comparte, si no se transmite, no es conocimiento. Estás siendo egoísta contigo mismo, ¿no? Estás encerrándote a creer que tú solo la sabes cuando es algo que no te pertenece a ti, pertenece a todos. Que nosotros nos hemos relacionado mucho con nuestros antepasados, con nuestra cultura, y que siempre queremos que vuelva, ¿no? Que hacer las piezas como un homenaje a nuestros abuelos. Conectar con este material, sacando uno con las manos, ¿no? Viniendo en familia, haciendo esa convivencia tan bonita, esa armonía, ¿no? Que se tiene, y la verdad que cuando venimos es como ir a una fiesta, venir con sus cubetas, los niños más pequeños con lo que pueden y venirnos súper temprano, sacar el barro, convivir. Y esta mina, pues por la cosmovisión que tenemos y la que se nos ha enseñado, estamos en la mina donde es mujer, ¿no? Donde es la parte femenina, que es también que es muy suave, que es la parte que le da al otro barro, al blanco, la consistencia de ser maleable, ¿no? De poder hacer desde una pieza muy pequeña hasta algo muy grande. Y hay otra mina en donde ahí la mina es blanca y es la representación del hombre. Y ambas pues tienen que mezclarse o unirse para hacer una creación. Esa es la cosmovisión que tenemos, que hasta la fecha se sigue, ¿no? Y es muy bonita porque también hace que los dos sean complemento y no se deja ni uno ni otro fuera, ¿no? No se excluye. Empecé a trabajar desde los 12 años en la casa de mis papás, en el torno de pateado. Pero pues ya al no tener torno de pateado, cuando me junté con el señor, pues tuve que inventarme mi técnica para poder seguir trabajando. Bueno, aquí los hornos los hace mi marido. Viniendo a hacer un horno a la casa de mis papás, por ahí me conoció él, yo estaba chamaca, apenas tenía 18 años. Entonces él venía a hacer el horno de mi papá y ya y se quedó, y ahora él es el que hace los hornos, el que nos apoya. Cuando ya no me gusta ese horno, tíralo porque vas a hacer otro. Hasta se enoja. Hace poco tenía un horno más grande, un poco más grande, que era creo que 2 metros de diámetro, creo que tenía. Y le dije, fíjate que me quita mucho espacio y lo tiras porque hay mucho espacio, me roba. Le digo, yo no hago piezas tan grandes. Igual, nada más que aquel tiene que, el de pan, cuando se hace la bóveda, tiene que ir bien compactado. No tiene que quedar ninguna pinche rendija, porque si no, allí se escapa la lumbre. Cuando se acaba de hacer, se le da su aplanado, queda completamente cubierto. Sí, abuelo, ¿y por qué gente debe de hacer lo que nosotros hacemos cuando no creció eso? Y me dijo, es muy fácil, porque eso es el compartir, y el compartir es que la gente que sabe hacer otras cosas te puede enseñar, y tú, si sabes hacer eso, puedes compartir y vas creciendo como persona. Y le decía yo, usted es muy sabio, abuelo. Me decía, no, hijo, yo soy consciente, hay una conciencia en mí. Los sabios no existen. Los sabios es una palabra para apartar a toda la gente de un camino de esplendor, de unas palabras conscientes, de pensar, ¿no? Del sentir. Es lo que me decía, ¿no? Y ya, pues la verdad, pues mi abuelo ya no está. Ya está recorriendo su camino, y pues ahora me acuerdo, ¿no? Todo lo que enseñó se quedó grabado, ¿no? Todas esas palabras bonitas que justamente es lo que decía él. Yo cuando yo fallezca no siento que voy a morir, voy a trascender, y lo logró, ha trascendido en mí, ¿no? Por lo menos en mí, en sus palabras, ¿no? En la forma de pensar. Y de hecho por ahí tengo muestras de vasos gruesos y quedaba muy pesado. Padre, pero está muy pesado. ¿Qué voy a hacer para que este vaso no pese tanto? Fue que se me ocurrió y empecé a hacerle cortes. ¿Sí? Y sí, veía que le sacaba bastante peso al vaso. Una vez que ya quedaba terminado, quedaba más ligero. Y así fue como nació este acabado que
Toda la cerámica tiene una técnica, tiene un color, tiene algo que te hace sentirla y que se expresa sola. No necesita, para nosotros que lo hacemos, no necesita palabras, ¿no? Simplemente necesita ser esa esencia. Y es la esencia que te transmite, ¿no? Entonces, cuando la gente a veces no comprende por qué el negro, por qué un rojo, por qué un azul, es cuando ella, nuestro trabajo de decirles negro porque pasa por el proceso de no tiene oxígeno, y la metáfora es de que muere, ¿no? Y se transforma en otra esencia. Entonces te dice el ciclo de que la vida no acaba en la muerte, solo es un ciclo, un proceso, ¿no? El rojo simboliza la fuerza, pero también la sangre, ¿no? La pureza y la transformación. Y es así como las técnicas tienen una historia, como tienen un trascender, y justamente queremos ser esa parte, ¿no? Ser parte de ese trascender con la cerámica. Queremos ser parte. El sincretismo siempre ha estado, en muchas partes ha ganado, que desde la cosmovisión que traemos de la dualidad, es también no perder, ¿no? En no separar, en que un hombre, una mujer, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Son tan importantes ambos, y la fuerza de creación es de ambos. Entonces lo tenemos en la cerámica, lo tenemos con los dos barros, lo tenemos en el horno, que está presente, y tratar de hacer esa fuerza, ¿no? Y a veces yo siento que nos dividimos, ¿no? Poniéndonos género, poniendo una estética sobre algo, y en sí creo que eso nos va separando más en lugar de unirnos, ¿no? Esas energías vitales, ¿no? Fuego, agua, ¿no? El llamado Atlachinoli, que es la parte sagrada, ¿no? De la transformación, del cambio, de la unión. Entonces en el horno lo vemos, ¿no? Después de la cerámica estar en el sol, se está perdiendo gotas de agua, y ahora el fuego, ¿no? Tuvo agua y ahora fuego. Y ahí están los elementos y la dualidad.